Dos invitados en esta oportunidad y con ellos reflejando un poco con sus voces al sector privado, al sector del comercio, al sector de la industria y cómo la están pasando en este momento. La saludamos a Fabiola Rodas, comerciante de la ciudad de Trelew, y Donato Laurita, dirigente de la Cámara de CIMA en Puerto Madryn. Gracias por venir a los dos. Buenas noches. Gracias a vos por la invitación. Bueno, hemos hablado a lo largo del año pasado, Fabiola nos ha visitado, Donato hace un tiempo que no lo teníamos por acá, pero un año terrible, un año dificilísimo, el 2020, y la idea es retomar esto, es decir, cómo están hoy, cómo han superado, Fabiola, que nos contabas para comenzar hablando con ella, de los distintos comercios que vos tenías, la cantidad de empleados y lo difícil que fue poder afrontar el cierre que hubo, la gente con dificultades económicas. ¿Cómo están comenzando este 2021? ¿Con qué expectativa? Bueno, nada, fue un año así, para el olvido. Nosotros, por lo menos en mi caso, tuvimos que endeudarnos, tuvimos que recurrir al banco, ayuda, para poder sostener toda la estructura y sostener todo el personal también. Bueno, en el camino quedó un negocio que fue el último que yo había abierto hacía poquito antes de la pandemia, bueno, ese lo sacamos. Pero bueno, una vez que se activó, a ver, lo más grave fue la no facturación. Porque, por ejemplo, la gente del Estado que no cobra, que también es terrible, pero mal que mal tiene su sueldo en cauto. En algún momento lo va a cobrar. Nosotros, en cambio, ese mes y medio, casi 2 meses que no se facturó, no se facturó. Claro. O sea, y los gastos fijos corrieron de todos modos. El alquiler, los sueldos. O sea, ¿hay que recurrir a ahorros, por ejemplo? Ahorros, y ya te digo, tuvimos que recurrir a... Sí, porque en nuestro caso es una empresa familiar, entonces la espalda es como una sola, y al ser varios negocios, bueno, nada, para poder seguir en pie, pero bueno, tuvimos... ¿Cuántos negocios en total? Y tengo 8 tenemos en total. Y de eso cerró 1, pero sin perder personal. Claro, eran 9, pero sí, reubicamos a la persona que estaba ahí. Y bueno, también en el camino surgieron oportunidades. A ver, cerraron tantos comercios, el centro de Trelew la verdad que está muy triste. Pero bueno, de esas movidas, en el shopping, por ejemplo, tuvimos una oportunidad importante, que cerró el local de Scandinavian, que era un local muy grande, y nosotros pudimos tomarlo. Es el momento para negociar con el shopping y mejorar nuestra ubicación, porque tenemos que tener una facturación alta para poder también pagar los compromisos asumidos, ¿no es cierto? Es un año de laburo para pagar y poder mantenernos, seguir en pie. ¿Y la actividad económica hoy volvió de alguna manera a la normalidad? ¿O usted puede decir que estamos en los niveles habituales de 2019? No vamos a hablar de las buenas épocas, pero 2019... Sí, no, es más lento. Por ahí uno queda contento con el número porque la inflación es tal que uno se... Pero cuando vos ves en unidades, no es lo mismo. Hoy, justamente sabiendo que venía acá, hablé con un par de colegas para asesorarme también un poquito cómo va con respecto a otros rubros, y no, a todos nos ha bajado. Hay meses que nos ha sorprendido, otros nos ha bajado. Hay rubros que fueron mucho más afectados por la no entrega de mercadería. En mi caso yo tuve 1 o 2 proveedores nada más, pero no sé, por ejemplo en deporte no les entregan material, no sé, zapatillas, buzos, computación lo mismo, entonces por ahí esos son más afectados. Claro, y uno piensa a veces rubros comerciales, estamos hablando de indumentaria, la construcción tuvo una demanda altísima. Terrible, o sea, bueno, ha y ido también muy bien el sector sí, pero también tuvo muchos faltantes. Sí, es raro, hay meses que te sorprenden. Nosotros, en mi caso, tengo una trayectoria de muchos años, entonces son marcas que ya son referenciales y la gente por ahí ya las busca, o con esto de que no pueden viajar en un punto nos benefició, porque la gente compra un poco por ahí más local. En Puerto Madryn, que tuvo mucho turismo, a nosotros nos fue bien. Viste que depende también un poco más del sector privado, de Aluar, que escuchaba recién que hablaban. En Trelew, bueno, dependemos mucho de la administración pública, y esto de que la gente no cobre nos afecta a todos. Vamos a preguntarle, ya que hablaste de Puerto Madryn, la Cámara Industrial de Puerto Madryn es un sector muy importante desde el punto de vista económico. ¿Está mejor? Ahí ella tenía esa impresión, dice, hay más movimiento en Madryn. A veces desde la zona de Rawson Trelew se ve siempre a Madryn con más movimiento, ¿no? Sí, bueno, el verano es algo muy particular, en el sentido de que tenemos pueblos vecinos que asiduamente concurren a nuestra ciudad, y es lógico, y se vio un poco más de movimiento. No como otras épocas, eso sí. O sea, antes venían los contingentes chilenos, uno los podía diferenciar mucho, y no, este año no. Creo que he visto 1 o 2 patentes chilenas nada más en Madryn, y eso es un agujero muy grande para todo lo que es la gastronomía, la hotelería, o sea, lo que aporta el turismo
a Madrid también es muy importante, ¿no? Amén de Almagro, amén de otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero se vio en baja. Y por ahí asociamos a la Cámara a esas empresas tan grandes que son las más conocidas, pero hay muchos asociados de distintas magnitudes. ¿Cómo han superado el año pasado? ¿Ha habido bajas, ha habido cierres, ha habido gente que ha quedado en la calle? Y sí, lamentablemente sí. Por supuesto, en contra de la voluntad de los propios asociados a la Cámara, porque no es de su interés y no está en su pensamiento el ir achicándose, pero hay cuestiones que no se pueden arreglar, hay cuestiones que no pueden volver a ser como eran desde ya, muchas cosas. Lo que no más nos acusa es el tema de los impuestos. O sea, recién lo escuchaba Nacho hablar de la reducción de impuestos a las ganancias a los empleados, ¿no es cierto?, o a la gente de la clase media, decía. Pero por el otro lado, escucha uno que quieren compensar con más impuestos a las empresas eso que pierde el fisco. Entonces volvemos a un círculo cerrado en donde el perro se muerde la cola por el hecho simple de que, bueno, todo nuevo impuesto va a los precios. A ver si esto es muy claro, es decir, el balance comercial tiene que dar algo que siga siendo necesario para el funcionamiento de la empresa. Y para que funcionen hay que poner otros precios. Entonces siempre nos estamos mordiendo con eso. Y él habló también de la comparación con otros países. Hay una fundación que es Tax Foundation, que hace 12 años analiza 126 países, los que están más metidos en el mercado comercial mundial. Y de ellos se trajeron algunas conclusiones muy importantes. De los 126 países, 100 países bajaron los impuestos, ¿sí? Y el año pasado, por motivo de la pandemia. El 19 de ellos lo mantuvieron igual y 7 subieron los impuestos. Entre esos 7, por supuesto, está la Argentina. Pero, por ejemplo, una simple razón, digamos, ¿no? Impuestos a las ganancias. Es el 35% directo más el 7% sobre los dividendos de la empresa. ¿Saben cuánto es en Paraguay? 10%. Entonces, a veces cuando escuchamos esas conversaciones entre los presidentes de Mercosur y Argentina no es capaz de poder abrirse al mundo, es por estas diferencias realmente, ¿no? En las que el peso de los impuestos es tan alto en que no podemos competir. Si el 32% del PBI de la Argentina son impuestos, ¿con qué valor salimos a competir al mundo? Bueno, y Donato, le agrego esto, usted está haciendo una comparación regional entre países. Sí. Agreguémosle que hay una diferencia regional dentro del mismo país, que era algo que hablábamos recién también con Torres, que la pone a la Patagonia en desventaja. Exactamente. Sí, ahí yo también querría poner alguna cuestión en duda, digamos, ¿no? Cómo se repartiría, porque la propuesta es muy buena, pero también, de nuevo, vuelve a sacarle al fisco nacional, o sea, a la FIP, una cuestión que se reparte por provincia en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haríamos para que se reproduzca que ese 20% que pagamos, por ejemplo, de adicional laboral, vuelva a nosotros y nos dejen sacar el 20% de IVA y ganancias? Es medio improbable, digamos, pero digamos, son las dudas que hay que seguir aclarando. Pero volvemos a la historia del perro que se muerde la cola y estamos siempre dando vuelta en lo mismo. Y no es de ahora, no lo miremos desde ahora. Hace 70 años que la Argentina no tiene un plan estratégico, ¿no? El último plan estratégico que escuché fue el de Sarmiento, que era la educación y pensar en la ciudad de Chivilcoy, porque, digamos, no eran latifundistas, sino eran minifundistas, en donde se asociaban en cooperativas. Y él decía, Sarmiento pensaba que había que distribuir el cupo de labor entre todas las ciudades y entre todas las provincias, había que descentralizar toda esta cuestión. Y seguimos con esta lógica perversa de que en la Patagonia tenemos todas en contra, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que antes había un 50%, por ejemplo, de descuento en el combustible. Eso fue desapareciendo de a poquito. Y como eso puedo mencionar un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la logística para nosotros es otra cuestión, no nos permite competir y además nos genera nuevos costos. Imaginemos si sale en algún momento algún tipo nuevo de industria y la tenemos que proveer. ¿Cómo competimos con los digamos, una gran industria, ¿no? ¿Cómo competimos, digamos, con el centro o con los que ya tienen, digamos, un capital y gastos fijos acomodados a su estructura
pueden abarcar otras cuestiones a menor precio. Nosotros no, tenemos demasiados gastos fijos, entre ellos los impuestos. Escuchaba a Donato, le veía a Fabiola, que asiente, también lo ve, lo vive en lo cotidiano, esto de la presión fiscal, por ejemplo. Sí, la presión fiscal, el tema de la nafta, que no es un detalle menor, todo lo que se transporta y se viene por flete, vía terrestre, todo eso se vuelca al precio. En realidad se vuelca la ganancia de uno cada vez labura más y se gana menos. Tenés como que, en mi caso, crecer obligada porque si no, no llegás. Y si reventás el precio, hoy por hoy cualquier cliente tiene un celular, googlea, busca y lo pide online. Entonces tenés una competencia súper desleal desde ahí. Tenés que mantener el mismo precio propuesto acá y vos absorber esa diferencia de costo. Todo un desafío para el comercio histórico, este comercio online que ahora ha crecido de una manera impresionante. Sí, que en un punto también a nosotros nos ayudó, o sea, cuando fue todo este tema, todos nos pusimos con la venta online, con el servicio de entrega a domicilio, todos nos cargamos esa historia porque nada, iba por ahí. La gente estaba en su casa o porque estaba con COVID o porque no quería salir por resguardo, entonces de alguna forma también fue un recurso importante, pero bueno, nosotros no lo tenemos tan en práctica. Y con los protocolos, ¿cómo se las ingenian, estando tanto en contacto con la gente, de tocar la ropa? Bueno, en un momento cuando hablábamos por ahí había también muchos mitos en torno al COVID y que se han ido aclarando con el tiempo, ¿no? Hoy por hoy están más tranquilos en ese sentido. Sí, o sea, los cuidados los seguimos teniendo, porque bueno, sobre todo ahora que hay todo este rumor de una nueva ola y demás, por supuesto que los cuidados están, el uso del barbijo, el alcohol, el desinfectar, todo eso se sigue manteniendo. En mi rubro personalmente no, es muy raro que se pruebe un cliente y no compre, es como que muy raro. No son locales por ahí masivos, son más entra un cliente, dos clientes, son más de a poquito, entonces eso también se conserva. Son locales amplios, entonces no tengo el tema de que el resguardo de personas y demás. Pero bueno, no, estamos siendo prolijos con eso porque desde ya que nadie quiere volver a esa época porque casi nos mata. Claro, le quería preguntar si tienen temor de que las autoridades de salud, si esto se vuelve a complicar y hay una disparada de casos, tomen medidas que puedan afectar, o creen que ya esa etapa está superada. Y no sé si miedo es la palabra, pero sí obviamente uno tiene temor de que, y sí, pero bueno, supongo que no, porque creo que ya está comprobado que fue una locura cerrar todo, se frenó la economía mal y tuvo un montón de consecuencias, creo, más graves que el mismo COVID. Así que, nada, en principio cuidarnos y también a nivel nacional se están tomando medidas para también resguardar la historia con el cierre de fronteras y demás, así que, pero bueno, nada, seguimos en un año pandémico, o sea, no se terminó, esa es una realidad. Donato, bueno, lo escuchaba recién, el diagnóstico que hacía de una realidad difícil, hablaba de sumar nuevas actividades, encima ha fijado una postura también de uno de los debates que está instalado en la provincia que tiene que ver con la actividad minera, por ejemplo. Sí, exactamente, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo también, ¿no? O sea, más de 7 años que venimos insistiendo con eso. Realmente hemos sido escuchados, pues eso lo tengo que dar fe porque el gobierno ha escuchado algunas de nuestras propuestas, que eran todas propuestas inclusivas, ¿no? O sea, no era simplemente luchar por el compre local, sino dar paso a que haya una manifestación explícita en la ley que participen las universidades, San Juan Bosco, Chubut, el CEMPAT o CONICET, la Universidad Tecnológica. ¿En qué? En esas cuestiones que siempre tenemos dudas respecto al control que hace, digamos, el gobierno, ¿no? Digamos, acerca de las medidas que se tienen que tomar. Y realmente hemos sido escuchados, la ley de zonificación está muy bien redactada, es muy nueva, no fue un copy-paste de las cosas que hay, y es bien clara acerca de dónde se puede, digamos, llevar adelante la minería. En definitiva, quedan de los 16.000 kilómetros cuadrados que quedan, que no es nada en nuestra provincia, de más de 600.000 kilómetros cuadrados, quedan unos 12.000 kilómetros cuadrados en Telsen y Gastre que son explotables, digamos, siempre considerando las condiciones económicas, sociales y ambientales, que hay que cuidarlas. ¿Cómo se llama el debate que ha dado la clase política? Si es que se le puede llamar debate, no. O hasta acá es como que el tema ha sido más una pirotecnia y hasta denuncias a nivel judicial, pero no se ha visto que sea un debate a fondo sobre la cuestión. En realidad, la relación que tuvimos y el gobierno las planteó con los distintos actores sociales fue muy importante y realmente fue, digamos, agregado, hubo un agregado de valor muy importante a esta cuestión, ¿no es cierto? Y a veces muchas desmitificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto de que se está tratando ahora
no trabaja con cianuro, y por ahí la gente, viste, está equivocada. Menos con el agua del río Chubut, que no sé de dónde sale, porque se va a sacar agua que está debajo del macizo de Sacanana, que en cierta medida también no es del todo potable el agua, ¿no? Pero el agua además, porque hay otro concepto terrible también que se maneja mal, el agua, un hierro, no se le ve el agua, ¿no es cierto? No destila agua. Entonces, esto es para significar que el agua en un proceso minero, en un proceso industrial como Alvar, se utiliza, no se consume. El agua que se utiliza vuelve a la atmósfera, no se consume, no está dentro del producto. Es una confusión bastante grande que hay con eso. Y bueno, tratamos de aclararla y ponerla sobre la mesa también, porque hay gente que escucha, digamos, y otra gente que no, porque no, bueno, eso no quiere escuchar. ¿Ustedes consideran que desde el punto de vista económico, pensemos más que nada en el Parque Industrial de Madryn, sería importante la reactivación? Muy importante. Madryn, Trelew, nosotros nos juntamos con la gente de Trelew, con la gente del Parque Industrial también de Trelew, estamos en contacto siempre, y bueno, asociados nuestros, tenemos una minera de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de decir algo. Y también tenemos varias empresas que trabajan en Santa Cruz y trabajan en la industria minera, dando servicios. Y digamos, hay que sacar las dudas y nunca fue bien planteado esto. Y yo creo que ahora con el tiempo se ha mejorado mucho el tema de la zonificación, porque hoy están explícitamente escritos los porcentajes que va a haber para el desarrollo de infraestructura de la zona, para el desarrollo, digamos, del tema laboral y radicación de empresas en la zona. Hay unos apartados en porcentajes de lo que significaría el aporte minero como para ser dedicados a eso. Y por supuesto que no entren en el pozo negro de la provincia, ¿no es cierto? Eso está bien esclarecido. Inclusive un fondo fiduciario por si, bueno, algo llega a andar mal y hay que hacer la remediación final de la mina, también está previsto. Es decir, al igual que todas las grandes industrias, se utiliza el agua. O sea, porque Alvar, bueno, las industrias que más consume, que utiliza agua, perdón, es la pesquera. Eso es sumamente medible y está comprobado. Alvar, digamos, utiliza muchísima agua, pero esa agua se enfría, ustedes ven ese vapor que sale de las torres, digamos, se limpia de los aceites que pueden sobrenadar y vuelve al circuito de lo que se llama agua industrial. Es decir, el agua en la industria se utiliza, pero no se la consume. Es decir, amén de que sí, hay 1.400 personas que, por supuesto, van al baño, tienen sus necesidades, se bañan y todas esas cuestiones. Eso, digamos, también es un agua que se utiliza y vuelve al tratamiento. En Alvar se riegan casi más de 1 millón de plantas, ¿no es cierto? Con eso y todavía hay un sobrante que va a la cuenca desde la cota 130. Pero, digamos, estas cuestiones hay que afrontarlas, enfrentarlas, y son pura gestión de lo que son las gestiones políticas las que tienen que decidir eso. Lo que pasa que, bueno, estamos en un mal ambiente relacionado a la política porque, bueno, si los agentes no cobran y tienen pendiente su vida, digamos, respecto a la confianza que le tienen digamos, a la gestión que administra la política, creo que va a ser medio imposible ir para adelante. Decía Donato, los agentes nos cobran. Hay un peso importante del empleado público que ustedes lo notan en el comercio, esto del atraso en los sueldos, ¿ha mejorado eso ahora que por ahí se ha pagado en el caso de docentes? Sí, pero todavía falta regularizar mucho y obviamente que en forma directa nos afecta. No hay circulante, todo el mundo con las tarjetas explotadas porque esa gente se tuvo que endeudar. Yo creo que eso es lo más grave hoy, incluso más que la pandemia. Hoy nosotros en Trelew nos afecta así, en forma directa. Por eso me refería por ahí a Madryn, que hay como otra realidad, lo que yo noto desde Trelew. Por ahí ellos no ha sido una buena temporada, pero para nosotros sí hay mucho más propuesta. Tenés una propuesta gastronómica hermosa, tenés un montón de opciones para salir a cenar, a tomar algo. Y eso es venta de ropa, es venta de perfume, de ir a la peluquería. Se genera un montón de movida que acá lamentablemente no la tenemos. Hoy tenemos acá 1, 2, tal vez 3 propuestas para salir. Entonces ya hay un horario de restricción, encima no hay propuesta, no hay sueldo y estamos como muy encasillados, ¿viste?
Fabiola, bueno, ya te está empezando, voy cerrando la nota por una cuestión de tiempo, está empezando seguramente ya a llegarte las cuotas de los créditos que has tenido que tomar con alguna tasa subsidiada. Sí. ¿Ha servido? Digo, ¿qué le pedirías si tuvieras algún funcionario o alguien del Estado? Es decir, ¿qué necesita el comerciante? Y en principio que la gente cobre, que se acomoden los sueldos, eso me parece crucial. Y después, bueno, la quita de impuestos y todo eso desde ya. Yo soy más un animal de laburo y la elaboraje de laburo y por ahí eso lo manejan profesionales que tengo dentro de la estructura, pero sí no desconozco que los impuestos son altos, las mismas clientas se quejan también de la quita de ganancias, o por ahí se le acumulan 2 o 3 sueldos y la quita es mayor. Hay mucho para acomodar, yo creo, pero hoy por hoy me parece lo más importante que la gente cobre. Los jubilados, o sea, si bien no nos afecta en forma directa, alguien tiene que responder por esa gente, es una quita que no se destina a nada. La gente compra comida y, viste, lo elemental, y algún gustito que se puede dar. Donato, finalmente, bueno, hablábamos hay muchos temas que tienen que ver, sí. A usted le gusta tener la cabeza, digo, a la gente que está en la industria y en la empresa, en el trabajo, en lo privado, pero bueno, mucho tiene que ver con la vinculación con la política, porque me parece que tiene que ver con planteos regionales, con sentarse con las autoridades, con poder transcribir a veces en un proyecto, en una ley o en algún beneficio, lo que ustedes necesitan. Ahí está el desafío, digo, están trabajando con la Cámara en ese sentido, sí, con otras instituciones de la sociedad para reforzar esos planteos. Sí, nosotros primero que estamos también como socios actuando en la Unión Industrial Argentina, la UIA y la CAM. Participamos activamente, ¿no? Y es más, nosotros presentamos los requerimientos de la región, los presentamos allí y los incluyen, nos están escuchando a nosotros, es decir, está planteado casi a nivel nacional esto, no solo a nivel de la provincia, es decir, estamos tratando de actuar en, digamos, los distintos brazos políticos que tienen que ver con la situación. Nos gustaría estar pensando en el futuro, porque el futuro también, sacando el coronavirus, uno piensa en la automatización, en esta globalización que hay que cada vez nos va a abarcar de una manera más dramática, por decirlo, que va a ser el trabajo a distancia, los bancos, no va a existir la moneda, los bancos no va a ser necesario, digamos, tener un banco para gestionar cualquier cuestión. Es decir, nos gustaría estar pensando en el desarrollo de todo lo que viene para adelante, ¿no? Pero seguimos siempre con una película en retrospectiva, digamos que más que una película es una foto, nunca se mueve y queda ahí. ¿Y la expectativa de este año va a ser la Expo? Que la empezaron en 2019 y se cortó en... Sí, estuvo muy bien, fue muy interesante porque realmente fue como un evento en el hecho de que había vinculación, ¿no? Entre empresas grandes, tractoras y empresas más chicas. Ahora está socio nuestro, Geneia también, que es la que, digamos, produce el 30% de la energía no convencional en la Argentina, ¿no? Y sí, tenemos la idea, lo tuvimos que suspender. Y bueno, y ahora persiste la suspensión, por lo menos por este momento. Nosotros tenemos el convenio para apreciar ese, digamos, el Club Madryn, digamos, y digamos, ahí hacerla y realizarla. Y bueno, sigue trabajando, uno sigue trabajando con eso, no baja los brazos jamás. Es decir, porque fue un hecho que dio resultados, dio muchos resultados. Esa vinculación entre las pequeñas empresas y las grandes empresas, pero no era de casualidad, sino que estaba organizado en el sentido de la presentación de la oferta, el escuchar el demandante, en vincular qué cuestiones le interesan y en decir, bueno, a esta hora ten una mesa para charlar frente a frente y mostrar tu propuesta. Ojalá se pueda reeditar. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias a los dos, gracias Fabiola, gracias Donato por haber venido. Gracias a vos, gracias por invitarme.